Hoy en Cara a Cara hablamos de los temas de la semana, en particular el asunto migratorio, que fue otra vez el centro de la conferencia de prensa de la mañana de Andrés Manuel López Obrador. También apareció Santa Lucía, el aeropuerto de Texcoco, y algunos detalles sobre la reunión que tuvo ayer el presidente con empresarios. Y más adelante recibimos al académico Hernán Gómez, que está de visita en nuestra ciudad para hablar pues del proyecto de López Obrador, la cuarta transformación y lo que ha supuesto estos meses para nuestro país. Soy Enrique Tuceni, hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tuceni. De la mañana con 6 minutos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Cara a Cara este viernes. Ya es viernes 14 de junio. Eduardo González, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Pues bien, con un poco de tráfico, pero aquí andamos. Guardia Nacional no es un muro fronterizo, dice Marcelo Ebrard. Lo que sí podemos decir es que pues la frontera va a tener un reforzamiento en materia de seguridad impresionante en los próximos días, ¿no? Sí, fíjate que están jugando a tres bandas, porque por un lado, si atendemos solo al número de efectivos, 6,000, pues para varios estados en el sureste, pues resultarían muy pocos, tomando en cuenta, por ejemplo, los 3,500 que ofrecieron a Jalisco solamente. Sí. Pero en realidad esta fuerza no va en labores de combate a la delincuencia, sino para detener al flujo migratorio, que ese es la queja de algunos aquí en el país, pero también al norte del Río Bravo. Los comentarios de algunos de la clase política de Estados Unidos dicen, pues es que en realidad esos miembros de la Guardia Nacional no van a atender el asunto migratorio, ya estaban presupuestados en los elementos que iban a mandar, que finalmente es el 11% de los efectivos, totales, ¿no? la Guardia. Entonces, creo que en ese sentido, dependiendo desde dónde se lea, pueden ser muchos o pocos, pero a mí sí me parece que la presencia de estos elementos en el sureste volverá más violento el proceso migratorio, regresará a los migrantes a la bestia, ya se habían bajado, los mandarán a veredas mucho más peligrosas y los costos por cruzar nuestro país aumentarán. ¿Qué se puede hacer en 45 días, Eduardo? No, pues nada, ya lo dijo el canciller antier, en 45 días estaremos firmando el convenio de tercer país seguro. De tercer país seguro, ¿sí crees que eso es inevitable? Lo dijo el canciller, que bueno, dice una cosa un día y luego dice otra diferente al día siguiente, pero la penúltima declaración en relación a esto, dijo, si en 45 días no se tienen resultados, pues entonces estaremos... Ahora, la tesis de tu libro, La Frontera Vertical, se ha vuelto otra vez popular súbitamente, no por buenas razones, pero se ha vuelto popular súbitamente. Sí, ¿no? Fíjate que yo comentaba en la semana que muchas de las dinámicas que yo recupero en ese libro, pues la verdad es que se ha venido perdiendo del 2009 para acá, entre ellas asunto de moverse por la bestia, bajarse de los camiones tijuaneros, etcétera, pues ahora resulta que no, que vuelve otra vez el esquema que teníamos a mediados finales de la década pasada, a partir precisamente de esta nueva militarización para atender el fenómeno migratorio. Antes de presentar a nuestro invitado, Eduardo, hoy leí encuestas también en medios de comunicación, en el Financiero en particular, una gran mayoría de mexicanos a favor de que se detengan los flujos migratorios en la frontera sur. ¿Qué se debería hacer? Si este plan no es el adecuado, si el pacto control no es el adecuado, ¿qué se debería hacer en la frontera sur? Yo creo que una de las opciones que está ahí sobre la mesa es que México firmara y se metiera a este programa que se llama CA4 de Centroamérica, en donde los habitantes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras se mueven con libertad entre estos países, con el simple hecho de identificarse como miembros de alguna de estas naciones. A este pacto ya se invitó hace varios años a México y bueno, pues evidentemente... pero si hacemos eso, Estados Unidos nos mete. Sí, pero yo creo que cuando preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer y una de ellas es precisamente sacar de la narrativa
a Estados Unidos y decir, pero es que Estados Unidos no nos va a dejar, pero es que... Bueno, entonces, pues en esa lógica no habría nada que hacer. O poco margen, ¿no? Para movernos. Hernán Gómez es analista político, investigador, especialista en América Latina, particularmente en América del Sur. Ha sido profesor del CIDE de la Universidad Iberoamericana, se hace consultor también de organismos internacionales como la FAO, la CEPAL, el Banco Mundial. Ha trabajado distintos temas relacionados con la izquierda latinoamericana, en particular Lula y el PT y el dilema de la gobernabilidad en Brasil, publicado por el Fondo de Cultura Económica, doctor en desarrollo por el Instituto de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de Sussex, maestro en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ámsterdam y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Hernán, ¿cómo estás? Enrique, muy buenos días. Encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos. ¿Qué haces en Guadalajara? Platícanos. Vine a darles una plática a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, hoy en la tarde-noche, y un viaje corto. ¿Hasta cuándo Pero estás por acá? contento de estar aquí. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Oye, Hernán, ¿por qué no empezamos platicando de este tema migratorio? ¿Qué te ha parecido las reacciones del presidente, el pacto con Trump, el debate nacional en torno a la migración? Mira, Enrique, me parece que es una negociación muy difícil. La verdad es que son esos momentos en los que probablemente cualquier gobierno estaría actuando como digamos. Creo que no veo, digamos, un gran margen de maniobra, y dentro de todo creo que lo que se hizo en esta semana anterior que pasó fue de alguna manera evitar, pues nos tenían, digamos, acorralados, y de alguna manera creo que se logró evitar la imposición de unos aranceles que nos hubieran generado un problema muy grave. Pero lo único que hicimos fue ganar tiempo. En realidad el problema no está resuelto. Lo que se demostró al final de cuentas es que pues que estamos solos en esa negociación y con poco poder y margen de maniobra frente a Estados Unidos, y que un poco la situación que hemos vivido a lo largo de la historia pues se repite una vez más. No es muy diferente. Me parece que el manejo del gobierno en esta crisis fue prudente. Yo creo que al haber mandado a una delegación a Estados Unidos fue una decisión correcta, porque me parece que más allá de actuar, digamos, en negociar con el gobierno de Trump, es importante accionar a distintos sectores en Estados Unidos. Que sí presionaron, ¿no? Sí, aunque quizás ahí se podría hacer más. Sí, ¿no? o sea, quizás ahí ese es el frente en el que más hay que trabajar. Es decir, hay muchos sectores en Estados Unidos que no se ven beneficiados porque no se verían que más bien que se verían muy afectados por la imposición de aranceles, y con esos sectores hay que buscar, hay que hacer cabildeo muy intenso, hay que buscar alianzas, digamos, pensar que la relación con Estados Unidos es mucho más que Donald Trump, que hay que trabajar con legisladores, con sectores empresariales, con todos aquellos que de alguna manera no están de acuerdo con esta amenaza. Y hacer política internacional, ¿no? Pues hacer Buscar política acuerdos. internacional, paradójicamente, un presidente, un líder como López Obrador, que nunca había estado muy interesado por temas internacionales, que no ocupan un espacio muy importante en su agenda, se ve en el primer, quizás yo creo que el momento más difícil de su administración, precisamente viene por lo internacional. Bueno, si gobernar es un aprendizaje, pues yo creo que aquí hay una lección que aprender. Los temas internacionales son mucho más importantes de lo que López Obrador quería creer, y yo espero que después de esto también se los priorice mucho más. Es importante además no solo actuar en Estados Unidos, hay mucho que hacer en organismos multilaterales. Debería hacerse muchísimo más en Centroamérica. Me parece que hay un plan de desarrollo para Centroamérica, pero ahorita deberíamos estar hablando mucho más con los centroamericanos, hacer frente común, pedir también su apoyo, y ahí yo no veo una política exterior muy activa en Centroamérica. Me parece que es un tema un poco dejado de lado. Porque también habíamos mandado un mensaje, Eduardo, con la firma del Tratado de Marrakech, que era precisamente en torno a este tema, en el tema de la migración, ¿no? Fíjate, Enrique, que a mí me da la impresión que los miembros del gobierno de López Obrador
de manera constante se están contradiciendo no solamente entre ellos, sino con ellos mismos. ¿Sí? Es decir, creo que esta firma de Marrakech, apoyo que dicen tener con Centroamérica y su cercanía, pues se derrumba cuando escuchamos al canciller decir, si van a pasar por México, ni se acerquen, por aquí no pueden pasar. Que contradice lo que se firmó en Marrakech. O sea, yo creo que ese es un asunto que me parece que es muy delicado, y si el gobierno le va a entrar de la manera que sea al tema migratorio, yo creo que lo primero que tendrían que establecer es una claridad en el actuar y en el decir, porque una cosa dice... Esta es la vía mexicana, ¿no? Como decía el presidente ayer, ¿no? La vía mexicana es esta. ¿Cuál es? Hay que delinearla, ¿no? Y que esa misma vía mexicana no se esté contradiciendo con esa vía mexicana, porque las declaraciones que dan todos van contra todos. ¿A ti te queda claro, Hernán, cuál es la vía mexicana? A ver, creo que este gobierno empezó con una postura frente a la migración muy abierta, ¿no? Puertas abiertas, respeto a los derechos humanos, una postura centrada especialmente en la Secretaría de Gobernación. El plan Frontera Sur lo quitó incluso. Ajá, sí. Incluso. Que la verdad muy loable. Y bueno, lo que estamos viendo es que, forzado por las circunstancias, pues se está echando para atrás, ¿no? Pasa con muchos gobiernos, no es la primera vez que un gobierno cambia su línea, digamos, en un tema, y más con la relación de Estados Unidos. Es claro que han priorizado el tema económico por encima del migratorio, digamos, y que esa está siendo la moneda de cambio, y obviamente es triste esta postura, y la verdad es que no le veo en este momento, digamos, otra posibilidad. Me gustaría que no fuera así, no la comparto. Ahora, no sé si hay otra alternativa. ¿Fue un error el evento de Tijuana, Hernán? El evento sí fue un error. A mí no me gustó. A ver, me parece que primero no había nada que celebrar, la verdad. O sea, no había nada que celebrar. Ganar tiempo fue importante, fue muy importante la negociación. Yo creo que lo que hizo el canciller Marcelo Ebrard estuvo muy bien, pero no estamos para celebrar nada. O sea, no me pareciera que ameritaba un mitin político tampoco. A mí no me gustó el evento en Tijuana, me pareció innecesario. Vamos al corte, seguimos dialogando unos minutos más con Hernán Gómez. También nos acompaña el doctor Eduardo González. Escríbenos al WhatsApp 3318 8076 41. 9 de la mañana con 21 minutos. Gracias por estar en comunicación con nosotros y por los mensajes que ya están llegando de WhatsApp. Ahorita se los trasladamos a Hernán Gómez, que nos acompaña esta mañana. También el doctor Eduardo González. Hernán, tu papel en el debate público actual, ¿cómo te defines? Porque hay alguno que dice, bueno, pues es un vocero de la Cuarta Transformación. Otros que dicen, no, es un académico, no, es un analista político. ¿Cómo te defines tú y el papel que estás jugando en este momento político? No soy un vocero. Hay mucha gente que piensa eso porque quizás están poco acostumbrados a que alguien, un analista político, asuma abiertamente una postura, ¿no? Se defina claramente. A mí, yo lo empecé a hacer desde la campaña porque a mí me parece importante que quienes participamos en espacios de debate público, sea como analistas, sea como periodistas, como comentaristas, etcétera, si tenemos una postura, no a fuerzas hay que tener una postura política o partidista, pero si la tenemos, bueno, pero si la tenemos, me parece que hay que decirla abiertamente. Hay como una pretensión de neutralidad que a veces me parece muy hipócrita y muy falsa. Simulada, ¿no? Sí, como que uno tiene que ocultar los medios son imparciales, no tenemos ideología. Y la verdad es que no es cierto. Científicos con bata de laboratorio. Exacto. Y mira, si en la ciencia la objetividad, en las ciencias sociales la objetividad es complicada, en el periodismo aún más. Entonces me parece que hay que tratar a los radioescuchas, a los televidentes, a los lectores como gente madura. No engañarlos, no. A mí me pareció importante asumir una postura y sí me siento un simpatizante de la 4T, pero creo que
desde ese lugar también hay que hacer una crítica de la 4T. Y me parece importante que haya espacios, que haya cada vez más espacios para criticar a la 4T desde la izquierda. Porque mucha de la crítica hacia la 4T ha venido desde antes de que llegara López Obrador al gobierno, ha venido desde la derecha, que en general predomina en la mayor parte de los espacios. Es los grandes medios de comunicación, Reforma, Televisa. Sí, y quienes están, y en esos espacios han estado sobre representadas las posturas, digamos, de centro-derecha, críticas al López Obrador, que está bien que se expresen, pero se tienen que escuchar también otras voces. Y en esa lógica, ahí me parece que esta pluralidad de voces es más, se puede representar de manera más eficaz y honesta si uno asume posturas. Entonces, por ejemplo, ahora estamos haciendo un programa en Canal 11, los domingos a las 10 de la noche, se llama La Maroma Estelar, que es un programa que polémico, por cierto. Sí ha sido polémico, que buscamos llegarle a jóvenes, muchos de ellos que quizás ya no ven la televisión o los medios tradicionales, pero que se pueden sentir atraídos nuevamente, pero lo hacemos con una postura muy clara, es decir, es un programa con una postura clara. Nos han criticado eso también, ¿no? Que tengamos una definición política tan clara a favor de la 4T, pero en mi opinión, yo digo lo siguiente, a ver, Canal 11 tiene otros espacios mucho más críticos de la 4T, que ahí están y nadie les ha dicho, no los han purgado, ahí están los analistas. O sea, dices, el de dinero público siempre. está bien que se invierta para las dos posturas. Exacto. Para los que defienden a la 4T y para los que la critican. Claro. Eduardo, ¿ves más pluralidad en este momento político de nuestro país? Yo, sí, desde luego, pero donde creo que hay todavía una visión mucho más cerrada es precisamente desde el gobierno de la 4T. Es decir, si nosotros escuchamos las críticas que hace Andrés Manuel a sus críticos, generalmente se enfoca en estos críticos que él llama del Partido Conservador y demás, pero él no hace alusión a la crítica que viene desde la izquierda. O sea, esa no la toca. O sea, solo la crítica. Se ha dicho alguna vez que son radicales. Pero fundamentalmente, ¿no? Se va contra la crítica de la derecha y la descalifica, además. Y yo creo que, como bien menciona Hernán, estas posiciones a favor y en contra de los gobiernos históricamente se han mantenido. Es decir, hay un grupo de académicos, periodistas, etcétera, que compartió preferencias por el PRI o por el PAN y otros que no. Y esa misma dinámica se está presentando ahora. A mí lo que me parece es que una buena parte de la población malamente suponía que eso ya no iba a pasar. O sea, que esos medios iban a alinear automáticamente así, pero pues, no, o sea, me parece que así como había gente que apoyaba a los regímenes del PRI o los gobiernos del PAN, pues, y ahí estaban, pues ahora hay también. ¿En quién estás pensando? ¿En Proceso? ¿En ese tipo de medios? Sí, por ejemplo, que se ha mantenido además con una línea más o menos constante, pero lo que me llama la atención es cómo algunos espacios de la sociedad ven mal que ahora gente desde la izquierda apoye y diga, bueno, sí me parece que la 4T va por un camino adecuado, etcétera, como si estuviesen esperando que ya no hubiera ninguna simpatía por el nuevo gobierno, sin que hubieran dicho nada, porque antes había simpatías por el PAN o por el PRI. Y ahí también yo creo, digamos, en honor a la verdad, hay un sector de la comentocracia que perdió relevancia, perdió credibilidad, son voces que la gente ya no le cree. Vamos a hablar de eso el domingo, justo, ese es el tema del domingo en La Maroma Estelar. Si me permites hacer el comercial. Claro. Pero sí creo que hay un sector que se creía como muy relevante en el debate público, que tuvo mucha influencia, la verdad, mucha influencia, no necesariamente en la sociedad, yo diría en los círculos de poder. Empresariales, porque en la sociedad luego ni son conocidos, ellos son mucho menos de los conocidos de lo que creen. Pero en círculos de poder, empresarios políticos, etcétera, tenían mucha influencia, incluso poder económico, digamos, lograron. Y yo creo que esta pérdida de influencia pues les duele mucho. Y les duele que se escuchen otras voces, les molesta que sus voces no estén en el lugar
donde estaban antes, pero pues es natural, yo creo, ¿no? ¿Y por qué? Cambió el poder político y también están cambiando las voces que se escuchan en los medios. Claro, ahora, Hernán, ¿por qué la obsesión con la comentocracia? Porque, bueno, empezaron con Denise Dresser, con la parodia de Denise Dresser, que fue muy polémica en el caso de Dresser. Yo creo que en la democracia tenemos todos que reírnos de nosotros mismos, y si no lo hacemos, creo que habla muy mal de nuestra democracia, pero como que ese tema está muy presente dentro de tus posicionamientos, ¿no? La comentocracia. Pues sí, a mí me interesa mucho el papel de los medios y de este sector de la comentocracia. Lo he hecho muchas críticas. No sé de dónde Pero no es venga, como la tratar de verdad. ilegitimarlos, digamos, como decir, miren, estos son fifís, estos Quizás. tienen poco que aportar al debate público actual. Quizás porque me parece que, ¿sabes por qué yo creo, Enrique? Porque me parece que durante mucho tiempo ellos han secuestrado la discusión pública y la han llevado a donde han querido. Y me parece importante disputarles ese espacio del que ellos se creen dueños. Hay muchísimas voces en este país que siguen sin escucharse, ¿eh? O sea, yo digo, bueno, mi voz se escucha más y otras, pero mi voz no es representativa de muchísimas realidades y de muchísimas situaciones que se viven en este país que todavía no escuchamos. Y este grupo, pues, de alguna manera ha monopolizado la voz y ha impedido que otras voces relevantes se escuchen en el debate público. Por eso, quizás. Hernán Gómez, en ese mismo sentido, bueno, si uno revisa las columnas de Hernán, que escribe, ¿me corregías, martes y viernes en el Universal? Martes y viernes. Has hecho muchas críticas a la Cuarta Transformación, otros no, otros temas que te agradan. Bueno, has criticado los recortes, el Programa Nacional de Desarrollo, cuando desapareció mágicamente la autonomía universitaria en la propuesta de la reforma educativa, la ley de remuneraciones. ¿Estos primeros meses te han decepcionado de la Cuarta Transformación? O sea, ¿esperabas más de estos primeros meses? Todos los gobiernos decepcionan. Yo viví en Brasil cuando Lula fue presidente y también tenía muchas ilusiones en lo que iba a hacer Lula, y la sociedad brasileña tiene muchas ilusiones, y a los 6 meses todo el mundo estaba mentando madres. Es normal. Gobernar es desilusionar. Es inevitable, es una fatalidad. Cualquier sociedad se hace muchas más expectativas con sus gobernantes que les prometen cambio de las que se pueden cumplir. En Estados Unidos con Obama, en Inglaterra con Tony Blair. Yo me acuerdo también yo vivía en Inglaterra cuando ganó Tony Blair. Y parecía que iba a generar grandes transformaciones y que iba a ser... Y la verdad es que no fue así. Fue el apóstol de Thatcher. Bueno, además. El mejor seguidor de Thatcher. Sí, digo, no, la comparación con lo que vivimos acá no es buena, pues, pero lo decía simplemente por eso, ¿no? Porque entonces, pues, después de conocer esos procesos, no es que no te diría estoy terriblemente desilusionado. Me parece que hay avances muy importantes. Cambió la discusión pública, cambió el discurso público. Hoy cosas que no cuestionábamos, nos cuestionamos. Hoy hablamos de moralidad pública de una manera que antes no hablábamos. La idea de que muchas decisiones son técnicas y no se cuestionan está mucho en entredicho. Somos una sociedad, a mí eso me parece fantástico, somos una sociedad hiperpolitizada. Todo lo estamos discutiendo. Cualquier decisión del gobierno es sujeta al escrutinio público, para bien o para mal. Hay una hiperactividad política En una élite, ¿no? que a mí me ¿Crees gusta. que socialmente hay esa hiperactividad? Claro, yo noto como una es élite cierto. muy movilizada, ¿no? Sí. A favor, en contra de los posicionamientos de López Obrador. Es y más un que- resto de población que no. Es no- más no que veo solo la polarización élite. ni el debate. Es cierto, tienes razón. Pero es más allá de la élite. Yo te diría es el círculo rojo y el círculo verde. Y que por lo menos en esos círculos no era así antes, me parece. Tienes razón. O sea, creo que a veces pensamos que esta realidad que en la que Twitter es el vivimos mundo, ¿no? Sí. Eduardo, en materia de seis meses, ¿tú ves rumbo, no ves rumbo, más allá de tropezones? Pues a mí sí me parece que en términos tanto cuantitativos como cualitativos, la cuarta T todavía no ofrece lo
pues lo que había prometido. A mí me preocupa que hay muchos proyectos que pues están prácticamente detenidos. Hablo de cuestiones de infraestructura, pero también de proyectos como estas 100 universidades que se prometieron, que según nos dicen, pues ya prácticamente 80 están jalando y algunas de ellas se encuentran en espacios así como si fueran un centro comercial, un local, ¿sí? Con programas que incluso la SEP no ha avalado, con profesores que no están capacitados. Entonces, yo creo que a 6 meses de haber arrancado, sí sigo pensando, y lo he dicho en varios espacios, que el inicio de este gobierno es mucho mejor que el que tuvimos con Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña, pero sí me parece también que si lo vemos desde la óptica de las promesas de campaña y de lo que una buena parte de la población estaba esperando, pues a mí me parece que se ha quedado corto, bastante corto. Vamos al corte y seguimos analizando unos minutos más la coyuntura. Muchos mensajes y la gente. Zona 3. Todo un plus en el 91.5. De la mañana con 41 minutos. Gracias por acompañarnos. WhatsApp 3318 8076 41. De Morena en términos de construcción política, Hernán Gómez, ¿qué es Morena? Depende a quién le preguntes, ¿no? Algunos te dicen, parece que va a ser algo similar al PRI en los 70s, otros dicen, no, en realidad es parecido a los movimientos políticos sudamericanos, otros dicen, no, va a ser un partido distinto. ¿Qué va a ser? ¿Qué es o cómo podemos identificar la construcción de Morena en términos particulares? Bueno, Morena para mí es es un partido movimiento, ¿no? Entonces está en el camino de entre ser un partido y ser un movimiento sin tener claras, sin ser ni uno ni otro y digamos, podría mantenerse así durante un tiempo. Ha habido casos en otros países del mundo de partidos movimientos, por ejemplo, los partidos verdes en Europa, el propio PT en Brasil fue un partido movimiento durante un periodo, pero en general los partidos movimientos tienden a hacerlo durante un tiempo breve, relativamente breve, y después se van institucionalizando. Es casi una fatalidad que se tengan que institucionalizar, incluso para evitar conflictos entre distintos grupos y darle estabilidad. Entonces yo creo que al final a Morena le va a pasar eso. Pero yo creo que Morena hoy es una coexistencia entre formas viejas y nuevas de hacer política. Y el gran reto de Morena es crear una estructura de partido real y sobre todo incorporar a cuadros jóvenes en todos los niveles. Morena debe ser un partido de jóvenes movilizados, activos y lo más alejado posible a los viejos caciques de la política que están ahí en muchos estados, que son los que controlan en muchos lugares a los partidos, y a mí me parecería importante que surgiera una generación muy activa políticamente de jóvenes en Morena que vaya desplazando a esos cacicazgos y sea la que construya el partido. ¿Quién tiene el poder real? Son los cacicazgos. Bueno, por ejemplo, te damos el caso de Jalisco. En Jalisco hay muchos jóvenes vinculados a Morena, pero quien toma la decisión pues son las cúpulas tradicionales. Sí, tienen que dar golpe. Tienen que dar golpe de Estado. Esos jóvenes tienen que apropiarse del partido aquí y en muchos lugares. A mí me parece. Es lo único que le va a dar esto realmente, digamos, esto que es López Obrador a nivel nacional, se tiene que traducir a nivel local en todos lados. Y la única forma de hacerlo es con figuras que representen la nueva política, no la vieja política. O sea, a mí me parece importante que los jóvenes vayan empujando cada vez más en Morena y que realmente surja una nueva generación que sea la que tenga en sus manos la cuarta transformación en lo real, en el terreno, en el territorio, ¿no? Me parece que hay grupos en muchos lugares del país. Morena es muy diverso, en cada estado es diferente, digamos, los comités estatales de Morena y los comités locales tienen, en algunos casos, pero es fortaleza y debilidad también, ¿no? Es fortaleza y debilidad. Porque también, pues, cuando dices Morena es un partido, ¿qué? ¿De izquierda?
nacionalista, nacional popular. A mí me parece que el gran reto de Morena es superar a López Obrador. Yo creo que... O trascender. Vaya Sí, retito. Sí, o sea, sí, porque yo creo que si Morena no logra sacudirse esa hegemonía de López Obrador sobre las decisiones que toma Morena, me parece que va a ser muy complicado avanzar. ¿No puede pasar algo como el peronismo en Argentina? Que quede el López Obradorismo y no quede Yo Morena. lo que veo ahorita es una serie de prácticas similares entre lo que hace Morena y López Obrador y lo que hizo Plutarco Elías Calles y el Partido Nacional Revolucionario. Es decir, yo creo que la idea de Plutarco al crear este partido tiene más cercanía con la idea de López Obrador en Morena que con el PRI de los años 70. Es un partido régimen, ¿no? Claro, un partido sí. con los sindicatos adentro. Me parece que el trabajo que hacen va hacia allá, es decir, aglutinar a jóvenes, aglutinar sindicatos, gente del PAN, del PRI, y que todo mundo no sé si quede es posible debajo hacer de eso, ese paraguas. ¿No? Hernán. Sí, yo creo que hay que encontrar una manera de trascender a López Obrador y debe ser relativamente pronto, digamos. Es cierto que la figura de López Obrador tan fuerte impide que surjan otros liderazgos, pero por el propio bien del movimiento me parece que es importante que el presidente permita eventualmente creo que va a ir pasando hacia la segunda mitad de su mandato, pero sí creo que es importante porque en otros países donde ha habido liderazgos similares, después lo que resulta ser es que estos procesos de transformación no se sostienen, o sea, se reducen a una administración, y creo que esta transformación en la que estamos no se va a lograr en una administración. Es necesario asegurar una sucesión eventualmente y una continuidad del proyecto más allá de una figura. Es muy dependiente Morena de López Obrador. Es un partido, yo diría, preguntaba si de izquierda, yo creo que mayoritariamente es un partido de izquierda, pero con bastante pluralidad, digamos. No es un partido de clase, evidentemente, no es un partido donde el requisito para entrar sea pertenecer a una clase, ni mucho menos. Pero hay que diferenciar, me parece muy importante la diferencia entre el morenismo y el obradorismo. Morena me parece que tiene un perfil ideológico. El obradorismo trasciende a Morena. Es más difuso. Y es mucho más difuso. Y ahí es donde tienes a Germán Martínez, Tatiana Cloutier, gente que no es de Morena, pero que está en la coalición gobernante. Poncho Romo, a Jacob Polensky, a todos. Ahí a Noroña, y ahí sí es donde la cosa se difumina más. Pero Morena me parece que sí tiene una identidad más clara. Hay muchos mensajes, Hernán, que no voy a tener posibilidad de trasladártelos, más bien. Puedes leerme las mentadas de madre. No, siempre las leemos, no te preocupes por ese lado. No, pero mucha gente dice que y hay miedo, incertidumbre, que si esto se puede convertir en algo similar a lo que sucedió en Sudamérica. Que si va hacia allá, López Obrador, tú como un analista que simpatizas con la Cuarta Transformación, pero que eres honesto y que haces análisis honesto, ¿crees que vamos para allá? Sudamérica son varios países, no sé a cuál citen exactamente. Más bien bolivarianos. Ok, no, para nada. Me impresiona, lo digo porque me impresiona lo poco que se conoce de Sudamérica, lo mucho que despreciamos e ignoramos lo que sucede en el sur. Hay casos muy diferentes. Yo no veo ningún escenario posible parecido a Venezuela, no solo porque López Obrador no tenga las mismas características de Chávez o de Maduro, deja eso, porque son países completamente diferentes, porque nuestra economía no está petrolizada, porque aunque López Obrador quisiera convertirse en Nicolás Maduro, suponiendo en el caso remoto, las condiciones de este país no lo permiten. No, es otra cosa esto. Entonces, por ahí no lo veo. Que se pueda parecer a otras experiencias sudamericanas, sí. O sea, sí veo elementos comunes, por ejemplo, entre el primer gobierno de Néstor Kirchner en Argentina y López Obrador. Que es el posterior a la crisis, digamos. Justo el posterior a la crisis, ¿no? Manejo pragmático de la economía, mantenimiento de ciertos elementos del neoliberalismo, porque sí hay un mantenimiento de ciertos elementos, ortodoxia fiscal, etcétera, y al mismo tiempo
conflicto en muchos frentes, ¿no? Me recuerda mucho a cómo era el gobierno de Kirchner, ¿no? Permanentemente se abrían frentes de conflictos. Hay una idea, digamos, y en esto sí hay un parecido muy grande de ver la política como conflicto, que a mí me gusta, porque creo que nos hemos acostumbrado a una cosa de... Hoy lo vamos a discutir en la tarde. Vamos a discutir de eso. Hernán Gómez, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Lalo, como siempre, gracias por acompañarnos. Al contrario. Vamos al corte, escuchamos el comentario de Julián Atilano y leemos tus mensajes. Somos específicamente lo que quieres escuchar. Bueno, se nos fue volandísimo el programa, pero saludamos a Julián Atilano para su comentario de todos los viernes. Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, un abrazo, adelante. Para evitar un conflicto económico con Estados Unidos, el canciller mexicano puso la política migratoria sobre la mesa. No porque a Marcelo Ebrard se le haya ocurrido, sino porque el tema migratorio ha sido el tema central cada que Donald Trump se refiere a nuestro país. Es así que se jugó con la mejor carta, o al menos con la carta que quería el presidente estadounidense. Esto generó reacciones y críticas de la oposición. Era de esperarse, pero lo que no se esperaba era una dura crítica pública desde el interior de Morena. Por ejemplo, durante el mitin del sábado pasado en Tijuana, Porfirio Muñoz Ledo señaló que por una parte exigimos que nos abran el paso y por otro lado sellamos el paso de los centroamericanos para hacerle un oscuro favor a los Estados Unidos. Posteriormente, el pasado miércoles, el mismo Muñoz Ledo endureció la crítica y dijo que la Guardia Nacional no fue creada para combatir migrantes y que de facto la Secretaría de Relaciones Exteriores absorbió las facultades de la Secretaría de Gobernación en materia de migración. Pero eso no terminó ahí. Ayer en entrevista con Carmen Aristegui, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados dijo que Ebrard estaba actuando como primer ministro y cuando la periodista le preguntó, ¿tú qué hubieras hecho?, el diputado contestó que no tenía claro cuáles eran las implicaciones económicas si se hubiesen aplicado los aranceles, pero no había ninguna necesidad de hacer lo que estamos haciendo. Si bien es cierto que hay que tener mucho cuidado con las acciones que realice la Guardia Nacional en la frontera sur, me parece que las declaraciones de Muñoz Ledo son irresponsables y muestran una visión lejana al actual contexto migratorio. Irresponsables porque saca la espada contra el canciller sin conocer las implicaciones económicas que representa la aplicación de aranceles. No soy economista, le dijo a Carmen Aristegui para justificar su desconocimiento en la materia. Además, sus declaraciones están muy lejos del actual contexto migratorio debido a que las caravanas son un fenómeno inédito y bastante grave. Este problema humanitario no se resolverá dejando pasar libremente sin ningún filtro a cientos de miles de personas por nuestro país, ni con declaraciones o acciones frontales contra el gobierno estadounidense, envueltas con ese discurso nacionalista que añora Muñoz Ledo. No hay duda, Marcelo Ebrard ha invadido las atribuciones de Olga Sánchez Cordero, pero esto no ocurrió sin el permiso de López Obrador. Valdría la pena evaluar el desempeño de la Secretaría de Gobernación. No es posible que desconozca por dónde pasaron 144,000 personas por nuestro país. Finalmente, la tensión al interior de Morena no solo muestra dos visiones de país, también es el reflejo de dos generaciones de políticos que convergen en un mismo partido. Por supuesto que es necesaria la crítica al interior de Morena, pero de poco o nada servirá si únicamente nos anclamos en la nostalgia del pasado, sin entender que las circunstancias geopolíticas ahora son distintas. Enrique, muchas gracias. Julián, un abrazo y excelente fin de semana. Igualmente. Bueno, algunos comentarios. Javier Preciado, buenos días, Enrique. Para mí Morena y AMLO son unos chilaquiles aguados desabridos y de mal gusto. Políticas tontas, decisiones estúpidas sin sentido, inseguridad pésima, salud de risa con los desabastos, educación de locura, empleo pésimo. Así que Berlín de AMLO es la pésima película del siglo. No me agrada y arrepentimiento total. De presidente salimos de uno pésimo a un nefasto. Saludos, dice Javier Preciado. Miguel Ramírez, respecto al recorte en el presupuesto federal de la UDG, la educación es un tema de suma importancia y no puedo entender cómo recortar el presupuesto es algo positivo. Ya buscamos al rector de la Universidad de Guadalajara, vamos a discutir de este tema la siguiente semana. Dice el rector que el recorte federal son 1,200 millones
de pesos. Vamos a ver exactamente en qué partidas vienen los recortes. Más que una élite que está preocupada por el desempeño del gobierno de la 4T, yo creo que es un sector de la población que se podría llamar educada o interesada en temas de políticas públicas y desarrollo social. Por vocación, no todas las profesiones tienen ese interés tan marcado como sí los reporteros, abogados, urbanistas, luchadores de causas sociales. Buenos invitados, muchas gracias por tu mensaje. Es cierto, yo creo que si bien no podemos negar que siempre hay un segmento de la población más politizado, más comprometido con los temas públicos, sí es cierto que en este momento el país respira política, sí es cierto que en este momento lo escuchas en los cafés, lo escuchas en las reuniones, en los restaurantes, la gente está hablando ya sea a favor o en contra sobre los temas públicos y la agenda que coloca el presidente López Obrador. Bueno, muchos mensajes, retomamos la conversación el próximo lunes a las 9 de la mañana. Vamos a discutir sobre la segunda ola de reformas en materia de anticorrupción en Jalisco. Tendremos posibilidad de analizarlas a fondo con legisladores e integrantes de la sociedad civil. Soy Enrique Tucen y retomamos la conversación el lunes a las 9.